La ciudad estaba viva esa noche, con el bullicio de las calles empapadas por una lluvia reciente que reflejaba las luces de los faroles como si fueran estrellas caídas. Yo caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos de mi chamarra, el frío calándome los huesos. Había algo en el aire, una especie de electricidad, como si el universo estuviera a punto de susurrarme un secreto. Pero yo no estaba lista para escuchar. No entonces. Mi corazón aún llevaba las cicatrices de un pasado que se negaba a soltarme, un peso que cargaba como si fuera mi sombra. Tenía 28 años, pero me sentía mucho mayor. La vida me había golpeado duro, una y otra vez, desde que era niña. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos saben tu nombre, pero nadie realmente te conoce. Mi madre se fue cuando yo tenía 6 años, dejándome con un padre que trabajaba de sola sombra en una fábrica y que apenas sabía cómo hablar conmigo. No lo culpo, no del todo. Él hacía lo que podía. Pero los vacíos que deja una madre no se llenan con esfuerzo, se llenan con tiempo, o con dolor. A los 18, me fui de casa con una maleta llena de sueños y un corazón roto. Quería ser alguien, escapar de las miradas de lástima, de los susurros que decían que yo era la hija de la que se fue. Llegué a la ciudad con la idea de estudiar, de convertirme en una escritora, de contar historias que hicieran sentir a otros menos solos. Pero la vida real no es como los libros. Terminé trabajando en un café, sirviendo expresos a desconocidos mientras mis cuadernos se llenaban de polvo en un cajón. Esa noche, mientras caminaba bajo la llovizna, no estaba pensando en nada de eso. Solo quería despejar mi cabeza. Había tenido un día horrible. Mi jefe en el café me había gritado por llegar 5 minutos tarde, una mesa de clientes me dejó una propina de 2 pesos, y mi mejor amiga, la única persona que parecía entenderme, me había cancelado para nuestra salida semanal porque estaba demasiado ocupada. Me sentía sola, más sola de lo que quería admitir. Entonces lo vi. Estaba parado en la esquina, bajo un toldo que apenas lo protegía de la lluvia. No era alguien que destacara a primera vista, llevaba una chamarra vieja, el cabello desordenado, y fumaba un cigarrillo con una calma que contrastaba con el caos de la ciudad. Pero había algo en él, algo en la forma en que miraba al cielo, como si estuviera buscando respuestas en las nubes. No sé por qué me detuve. No sé por qué mis pies se plantaron en la banqueta, incapaces de seguir adelante. Oye, ¿estás bien? Su voz me sacó de mi trance. Era grave, pero suave, como si no quisiera asustarme. Me di cuenta de que lo estaba mirando fijamente, como una tonta. Mis mejillas ardieron, y no era por el frío. Sí, solo, estoy caminando, respondí, torpe, señalando la calle como si necesitara justificar mi existencia. Él sonrió, una sonrisa torcida que no llegaba del todo a sus ojos. Apagó el cigarrillo contra el borde del toldo y dio un paso hacia mí. No parece que estés caminando. Parece que estás huyendo de algo, dijo, y sus palabras me golpearon como un rayo. Quise negarlo, quise reír y decir que estaba loco, pero algo en su mirada me detuvo. Era como si me viera, realmente me viera, más allá de la fachada que había construido con los años. Me sentí expuesta, vulnerable, y eso me aterró. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. No estoy huyendo, mentí, cruzando los brazos. Solo necesitaba aire. Él asintió, como si supiera que no le estaba diciendo la verdad, pero no insistió. En cambio, señaló un pequeño puesto de tacos al otro lado de la calle, con luces de neón parpadeando y un olor a carne asada que hacía que el estómago rugiera. ¿Tienes hambre?, preguntó. Yo invito. No sé por qué dije que sí. No suelo aceptar invitaciones de desconocidos, mucho menos de alguien que parecía tan fuera de lugar, como si no perteneciera a esta ciudad ni a este mundo. Pero había algo en el que me atraía, como un imán. Tal vez era la forma en que hablaba, con una mezcla de seguridad y melancolía. O tal vez era que, en el fondo, yo también estaba buscando algo, aunque no sabía qué.
Nos sentamos en una mesa de plástico, bajo una lona que goteaba en las esquinas. Él pidió tacos de suadero y yo de pastor, y mientras esperábamos, me preguntó mi nombre. No quería decírselo, no al principio. Había aprendido a proteger las partes de mí que podían usarse en mi contra. Pero él no presionó. En cambio, me contó una historia sobre cómo había encontrado un perro abandonado en un callejón y lo había llevado a casa, solo para descubrir que el perro roncaba más fuerte que él. Me reí, y no era una risa forzada, sino una de verdad, de esas que te sorprenden porque no sabías que aún podías reír así. La comida llegó, y entre mordidas y sorbos de refresco, empezamos a hablar. No de cosas profundas, no al principio. Hablamos de la ciudad, de la lluvia, de por qué los tacos de ese puesto eran mejores que los de cualquier otro lugar. Pero poco a poco, las palabras se volvieron más pesadas. Le conté que trabajaba en un café, que a veces soñaba con escribir, pero que no había tocado un cuaderno en meses. Él me escuchó, realmente me escuchó, sin interrumpir, sin juzgar. Y cuando le pregunté qué hacía, su respuesta fue vaga. Un poco de todo. Viajo, arreglo cosas, ayudo a la gente cuando puedo. No era una respuesta clara, pero no me importó. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que sus manos se movían mientras explicaba algo, que me hacía querer saber más. La noche pasó rápido, demasiado rápido. Cuando miré mi teléfono, eran casi las 2 de la mañana. El puesto de tacos estaba cerrando, y la calle se había quedado silenciosa, salvo por el sonido de la lluvia que había vuelto a caer. Nos levantamos, y él me ofreció su chamarra porque yo estaba temblando. La acepté, aunque olía a cigarrillo y a algo más, algo como madera quemada. Te acompaño a tu casa, dijo, no como una pregunta, sino como una certeza. No hace falta, respondí, pero no sonó convincente, ni siquiera para mí. Caminamos juntos, hombro con hombro, bajo la lluvia. No hablamos mucho, pero no hacía falta. Había una conexión, algo que no podía explicar, como si nos conociéramos de otra vida. Cuando llegamos a la puerta de mi edificio, me detuve y lo miré. Quise preguntarle su nombre, su historia, porque sentía que lo había conocido antes. Pero antes de que pudiera decir algo, él habló. Nos vemos pronto, dijo, con esa misma sonrisa torcida. Y luego, sin más, dio media vuelta y se perdió en la noche. Me quedé ahí, bajo la lluvia, con su chamarra todavía sobre mis hombros, preguntándome qué demonios acababa de pasar. No sabía entonces que esa noche era solo el comienzo, que él iba a cambiarlo todo, que iba a desenterrar los pedazos rotos de mi pasado y a obligarme a enfrentarlos. No sabía que me estaba enamorando de quien menos esperaba, y que eso me iba a salvar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Caminaba por la ciudad con una sensación extraña en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera despertado, pero no supiera qué hacer con ello. La chamarra que él me había prestado seguía colgada en una silla de mi pequeño departamento, y cada vez que la veía, sentía un nudo en el estómago. No era solo el recuerdo de esa noche bajo la lluvia, ni los tacos compartidos en un puesto cualquiera. Era él. Su forma de mirarme, como si pudiera ver a través de las capas de dolor que yo había apilado con tanto cuidado. El café donde trabajaba se convirtió en una especie de refugio y prisión al mismo tiempo. Las mañanas eran un desfile de rostros cansados, pedidos apresurados y el sonido constante de la máquina de expreso. Pero ahora, cada vez que la puerta se abría, mi corazón daba un salto, esperando verlo entrar. No sabía su nombre, no tenía su número, no tenía nada más que el recuerdo de su voz y esa sonrisa que parecía esconder 1000 historias. Me sentía ridícula. ¿Cómo podía alguien, un completo desconocido, ocupar tanto espacio en mi cabeza? Una tarde, mientras limpiaba la barra durante un momento de calma, mi compañera de turno, Marisol, me pilló mirando la puerta por enésima vez. ¿Esperas a alguien o qué?, preguntó con una ceja levantada, mientras secaba un par de tazas. No, nada, mentí,
pero el calor en mis mejillas me delató. Marisol soltó una risita. Era de esas personas que siempre parecían saber más de lo que decían, con una sonrisa pícara y una facilidad para sacarte confesiones sin que te dieras cuenta. A ver, cuéntame. ¿Quién es? ¿Un cliente guapo? Porque si es el tipo del traje que viene los jueves, te digo desde ya que está casado. No es nadie, insistí, pero mi voz sonó débil, y ella lo notó. Ajá, claro. Mira, si no me cuentas, voy a empezar a inventar historias, y créeme, mis versiones son mucho más escandalosas que la verdad. Me reí, a pesar de mí misma. Marisol tenía ese don. Podía hacerte reír incluso cuando el mundo se sentía como un peso sobre los hombros. Pero no le conté nada, no todavía. ¿Qué iba a decir? Que me había pasado una noche entera hablando con un extraño y que no podía sacarlo de mi cabeza. Sonaba patético, incluso para mí. Esa noche, después de cerrar el café, decidí caminar por la misma calle donde lo había encontrado. No sé qué esperaba. ¿Que estuviera ahí, bajo el mismo toldo, fumando otro cigarrillo? La ciudad estaba más tranquila que la última vez, sin lluvia, solo el murmullo de los autos y el eco de mis pasos en la banqueta. Llegué a la esquina donde lo había visto, pero no había nadie. Solo el puesto de tacos, con las luces de neón apagadas y las sillas apiladas. Me sentí estúpida, parada ahí, buscando a alguien que probablemente nunca volvería a ver. Regresé a casa con el ánimo por los suelos. Me tiré en el sillón, con la chamarra todavía en la silla frente a mí, y me puse a revisar mi teléfono para distraerme. Fue entonces cuando encontré un mensaje de un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sigues usando mi chamarra o ya la adoptaste? No había firma, pero supe de inmediato quién era. Mis dedos temblaron mientras escribía una respuesta, intentando sonar casual, aunque por dentro estaba gritando. No la adopté, pero está cómoda. ¿Quieres que te la devuelva? La respuesta llegó casi de inmediato. Quédatela un poco más. Te queda mejor que a mí. ¿Café mañana? En el lugar donde trabajas. Sé que no te gusta el café, pero hacen un chocolate caliente decente. Me quedé mirando la pantalla, con una sonrisa que no podía controlar. ¿Cómo sabía que no me gustaba el café? No recordaba haberlo mencionado. Pero no importaba. Lo único que importaba era que él quería verme otra vez. Al día siguiente, llegué al trabajo con los nervios a flor de piel. Cada cliente que entraba me hacía girar la cabeza, buscando esos ojos que parecían guardar secretos. Marisol notó mi inquietud y no perdió la oportunidad de burlarse, pero no dijo nada más allá de un "estás rara hoy, ¿eh?". Entonces, cerca del mediodía, la puerta se abrió, y ahí estaba. Llevaba una camiseta gris que parecía haber visto mejores días y unos jeans gastados. Su cabello seguía desordenado, pero ahora, a la luz del día, pude ver mejor su rostro, líneas marcadas alrededor de los ojos, como si hubiera vivido más de lo que sus años sugerían, y una barba de pocos días que le daba un aire despreocupado. Se acercó a la barra con esa calma que ya empezaba a asociar con él y se sentó en un banco alto. Un chocolate caliente, dijo, mirándome directamente. Y uno para ti, si te dejan tomar un descanso. Marisol, que estaba a mi lado, soltó un silbido bajo y murmuró algo sobre clientes interesantes antes de desaparecer hacia la cocina. Me reí, nerviosa, y preparé las bebidas. Cuando me senté frente a él, con la barra entre nosotros, sentí que el mundo se detenía. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Él dio un sorbo a su chocolate, dejando una pausa que me puso aún más nerviosa. Digamos que tengo mis métodos, respondió con un guiño. No te preocupes, no soy un acosador. Solo, quería volver a verte. Mi corazón dio un salto, pero traté de mantener la compostura. Hablamos durante mi descanso, y aunque solo fueron 15 minutos, se sintieron como horas. Me contó que había crecido en un pueblo aún más pequeño que el mío, que había viajado por varios países,
que le gustaba arreglar cosas rotas, desde relojes hasta motos. No me dio detalles concretos, y yo no los pedí. Había algo en su forma de hablar, en las pausas que dejaba, que me hacía querer saber más, pero también me hacía respetar su silencio. Cuando mi descanso terminó, él se levantó, dejó unas monedas en la barra y me miró con esa intensidad que me desarmaba. Volveré, dijo, y se fue sin mirar atrás. Esa noche, mientras estaba sola en mi departamento, no podía dejar de pensar en él. En sus palabras, en su risa, en la forma en que parecía entenderme sin que yo tuviera que explicarme. Pero también había algo que me inquietaba. Había mencionado cosas, pequeños detalles de mi vida, que yo no recordaba haberle contado. ¿Cómo sabía tanto? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que él también estaba cargando con algo que no me estaba diciendo? No sabía entonces que él no era solo un extraño que había aparecido en mi vida por casualidad. No sabía que nuestras historias estaban conectadas de una manera que yo nunca hubiera imaginado, que él conocía partes de mi pasado que yo había enterrado bajo capas de olvido. Pero lo descubriría pronto, y cuando lo hice, todo lo que creía saber sobre mí misma se derrumbó como un castillo de naipes. Los días se convirtieron en una especie de danza extraña, un vaivén entre la rutina y la expectativa. Cada mañana, al abrir el café, sentía un cosquilleo en el estómago, preguntándome si él aparecería. A veces llegaba, siempre con esa calma que parecía desafiar el ritmo frenético de la ciudad, pidiendo un chocolate caliente y sentándose en la barra como si fuera su lugar de siempre. Otras veces, pasaban días sin que diera señales de vida, y yo me encontraba revisando mi teléfono más veces de las que quería admitir, esperando un mensaje que no llegaba. Marisol, que ya se había convertido en mi confidente a medias, no dejaba de hacerme preguntas. ¿Ya te dijo cómo se llama, al menos? Me dijo una tarde mientras limpiábamos las mesas al cierre. Negué con la cabeza, sintiéndome un poco tonta. No sabía su nombre. No se lo había preguntado, y él no lo había ofrecido. Era como si ese detalle fuera irrelevante, como si lo que importara estuviera en las cosas que no decíamos. Pero la verdad es que sí me importaba. Quería un nombre, algo tangible a lo que aferrarme, porque todo lo demás con él parecía flotar en un limbo de incertidumbre. No sé cómo lo haces, dijo Marisol, riendo mientras guardaba las sillas. Yo no podría andar con un tipo misterioso sin al menos googlearlo. ¿Y si es un fugitivo o algo por el estilo? Me reí, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. No era que pensara que él era peligroso, pero había algo en el que no encajaba del todo. La forma en que esquivaba ciertas preguntas, como parecía saber cosas de mí que no tenían sentido. Una vez, mientras hablábamos, mencionó de pasada que le gustaba el olor de las gardenias, y yo me quedé helada. Las gardenias eran las flores favoritas de mi madre, las que siempre tenía en un jarrón en la mesa de la cocina antes de que se fuera. No le había contado eso. No había manera de que lo supiera. Intenté convencerme de que era una coincidencia, de que estaba viendo cosas donde no las sabía. Pero la duda se instaló en mí como una semilla, y cada día crecía un poco más. Una noche, después de una semana sin verlo, recibí otro mensaje suyo. Era corto, como siempre, pero esta vez tenía un tono diferente. ¿Te gusta la música en vivo? Hay un lugar en el centro, mañana a las 8. Te paso por tu casa. No era una pregunta, y eso me hizo sonreír. Había algo en su seguridad que me desarmaba, aunque también me ponía nerviosa. Le respondí que sí, y pasé el resto de la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué sentía que cada paso que daba hacia él era como caminar al borde de un precipicio? Al día siguiente, me pasé el turno en el café más distraída que de costumbre, derramando café, equivocándome en los pedidos. Marisol me miraba con una mezcla de diversión y preocupación, pero no dijo nada. Cuando llegó la hora de cerrar, corrí a casa a cambiarme. No tenía idea de qué ponerme para un lugar de música en vivo. Terminé con unos jeans,
una blusa negra y la chamarra que él me había prestado, que ya se sentía más mía que suya. A las 8 en punto, él estaba afuera de mi edificio, apoyado contra una moto vieja que parecía haber vivido tantas historias como él. Llevaba una camisa de franela a cuadros y una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara. Pensé que no vendrías, dije, intentando sonar casual mientras bajaba las escaleras. Nunca rompo una promesa, respondió, y algo en su tono me hizo estremecer. El lugar al que me llevó era un bar escondido en una callejuela del centro, de esos sitios que no encuentras a menos que alguien te lleve. El aire olía a cerveza y a madera vieja, y una banda tocaba en un escenario improvisado, llenando el espacio con un blues que te envolvía como un abrazo. Nos sentamos en una mesa cerca del escenario, y por un momento, solo escuchamos. La música era cruda, llena de alma, y cada acorde parecía desenterrar algo en mí, algo que había enterrado hace mucho. ¿Por qué aquí?, pregunté, inclinándome hacia él para que me escuchara por encima de la música. Se encogió de hombros, pero sus ojos decían más de lo que sus palabras dejaban ver. Porque aquí la música cuenta historias. Y pensé que te vendría bien escuchar una. No supe qué responder. Me limité a mirar al escenario, dejando que las notas se mezclaran con mis pensamientos. Él pidió un par de cervezas, y hablamos entre canciones, aunque hablar con él siempre era una mezcla de revelaciones y misterios. Me contó que había trabajado en un taller de motos por un tiempo, que había viajado por el sur del país, que una vez había pasado una noche entera mirando las estrellas en un desierto. Pero cada vez que intentaba indagar más, cambiaría el tema con una broma o una pregunta sobre mí. ¿Y tú?, dijo en un momento, inclinándose hacia mí. ¿Por qué dejaste de escribir? La pregunta me tomó desprevenida. No había hablado de eso con nadie, ni siquiera con Marisol. Mis cuadernos, mis historias, eran una parte de mí que había guardado bajo llave, como un tesoro que dolía demasiado tocar. No sé, mentí, mirando mi cerveza. Supongo que la vida se puso en el camino. Él no dijo nada, solo me miró, y esa mirada era como un espejo. Me hacía sentir que no podía esconderme, que no tenía sentido intentarlo. Escribir es como respirar, dijo después de un silencio. Si dejas de hacerlo, te asfixias. Sus palabras me golpearon fuerte. Quise defenderme, decirle que no entendía, que no era tan simple. Pero algo en su tono, en la forma en que lo dijo, me hizo callar. Era como si supiera exactamente lo que sentía, como si hubiera estado en ese mismo lugar. La noche siguió, y entre la música, las cervezas y las risas, empecé a soltarme. Bailamos un poco, torpemente, riéndonos de nosotros mismos. Por un momento, el peso que siempre cargaba en el pecho se aligeró. Pero entonces, mientras la banda tocaba una canción más lenta, él me tomó de la mano y me miró de una manera que me hizo olvidar cómo respirar. Hay cosas que no te he dicho, murmuró, su voz apenas audible por encima de la música. Pero necesito que confíes en mí. Mi corazón se aceleró, no solo por la cercanía, sino por el tono de su voz. Había algo serio en él, algo que me hacía querer correr y quedarme al mismo tiempo. ¿Por qué debería confiar en ti?, pregunté, mi voz temblando un poco. Ni siquiera sé tu nombre. Él sonrió, pero esta vez no era la sonrisa torcida de siempre. Era más suave, casi triste. Pronto lo sabrás, dijo. Pero no esta noche. No insistí. No sé por qué. Tal vez porque una parte de mí no estaba lista para las respuestas. Tal vez porque, en el fondo, tenía miedo de lo que descubriría. Cuando la noche terminó, me llevó a casa en su moto, el viento frío golpeándome la cara mientras me aferraba a él. No hablamos en el trayecto, pero no hacía falta. Sentía su calor, su presencia, y eso era suficiente. Cuando llegamos a mi edificio, me bajé, todavía con el corazón latiendo fuerte. Gracias por esta noche, dije, quitándome el casco que me había prestado. Él asintió, mirándome como si quisiera decir algo más, pero solo dijo: Nos vemos pronto.
Y se fue, dejando el eco del motor de su moto resonando en la calle vacía. Me quedé ahí, mirando las luces traseras desaparecer, con un torbellino de emociones en el pecho. No sabía entonces que él estaba a punto de abrir una puerta que yo había cerrado hace años, una puerta que llevaba a mi madre, a mi pasado, a todo lo que había jurado dejar atrás. Pero esa puerta ya estaba entreabierta, y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y confusión. Cada encuentro con él, cada conversación, cada mirada, era como añadir una pieza a un rompecabezas que no entendía del todo. Me sorprendía lo fácil que era estar con él, cómo podía hacerme reír con una sola frase o sentirme vista con un simple gesto. Pero también había momentos en los que sentía que me estaba acercando demasiado a algo peligroso, algo que podía romper el frágil equilibrio que había construido en mi vida. No volví a verlo en el café durante casi una semana, y eso me puso más nerviosa de lo que quería admitir. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando un mensaje, una señal, cualquier cosa. Pero nada. La chamarra seguía en la silla de mi departamento, como un recordatorio silencioso de que él no era un sueño, de que realmente había estado ahí. Marisol, que ya había captado que algo pasaba, empezó a soltar indirectas cada vez que me veía mirando la puerta. ¿Tu novio misterioso te dejó plantada?, dijo un día, mientras apilábamos tazas limpias detrás de la barra. No es mi novio, respondí, quizás demasiado rápido, y ella soltó una carcajada. Claro, y yo soy la reina de Inglaterra. Mira, si no me cuentas pronto, voy a empezar a interrogar a todos los clientes que pidan chocolate caliente. Me reí, pero por dentro sentía un nudo. No era solo que no supiera su nombre o que sus apariciones fueran impredecibles. Era la forma en que parecía conocerme, como si tuviera un mapa de mi alma que yo nunca le había dado. Las gardenias, el comentario sobre mis cuadernos, las pequeñas cosas que mencionaba de pasada y que me hacían estremecer. ¿Quién era él? Y, más importante, ¿por qué sentía que cada paso que daba hacia él me llevaba más cerca de un pasado que había jurado olvidar? Una noche, después de un turno agotador, decidí hacer algo que no había hecho en años. Abrí uno de mis cuadernos. Estaba lleno de garabatos, frases a medio terminar, historias que nunca había tenido el valor de completar. Mientras pasaba las páginas, me topé con un poema que había escrito cuando tenía 17 años, justo antes de dejar mi pueblo. Hablaba de una niña que buscaba a su madre en las sombras, en los reflejos de los charcos, en el viento que soplaba entre los árboles. Leerlo fue como abrir una herida que nunca había sanado del todo. Cerré el cuaderno de golpe, con el corazón acelerado, y me prometí no volver a tocarlo. Pero algo en mí había cambiado. Sus palabras, escribir es como respirar, resonaban en mi cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, sentí el impulso de tomar un lápiz. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje suyo, como si hubiera sentido que lo necesitaba. ¿Estás libre ahora? Quiero mostrarte algo. Te paso por tu casa en 20 minutos. No lo pensé dos veces. Me puse la chamarra, su chamarra, y bajé a esperarlo. Cuando llegó, en su moto, con esa sonrisa que me hacía olvidar el mundo, sentí una mezcla de alivio y nervios. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras me ponía el casco. Es una sorpresa, respondió, y arrancó antes de que pudiera protestar. El trayecto fue largo, más largo de lo que esperaba. La ciudad quedó atrás, y pronto estuvimos en una carretera rodeada de árboles, con el aire fresco golpeándome la cara. No hablamos, pero el rugido de la moto y la sensación de sus hombros bajo mis manos eran suficientes. Cuando finalmente se detuvo, estábamos en un mirador al borde de un cerro, con la ciudad brillando como un mar de luces a lo lejos. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y por un momento, me olvidé de todo lo demás. Este es mi lugar favorito, dijo, sentándose en una roca y señalando el paisaje. Cuando todo se pone pesado, vengo aquí. Me recuerda que el mundo es más grande de lo que parece. Me senté a su lado,
abrazándome las rodillas. El silencio entre nosotros era cómodo, pero también estaba cargado de algo que no podía nombrar. Quise preguntarle tantas cosas, su nombre, su historia, por qué parecía saber tanto de mí. Pero en cambio, fui yo la que empezó a hablar. Cuando era niña, solía mirar las estrellas con mi papá, dije, sorprendida por mis propias palabras. Después de que mi mamá se fue, él intentaba distraerme. Me decía que las estrellas eran las historias de la gente que ya no estaba, que brillaban para recordarnos que no estamos solos. Él me miró, y por primera vez, vi algo en sus ojos que no había visto antes, una sombra de dolor, como si mis palabras hubieran tocado algo en él. Mi papá también me contaba historias así, dijo, su voz más baja de lo habitual. Pero él no hablaba de estrellas. Hablaba de los caminos, de cómo cada persona deja una huella, aunque no siempre la veamos. No sé por qué, pero sus palabras me hicieron pensar en mi madre. En las veces que intentaba recordarla, pero solo veía fragmentos, su risa, el olor de su perfume, las gardenias en la mesa. Había pasado tanto tiempo tratando de odiarla por haberse ido, pero en ese momento, bajo las estrellas, lo único que sentía era una tristeza inmensa. ¿Alguna vez has sentido que hay cosas que no puedes dejar atrás, aunque quieras? Pregunté, casi en un susurro. Él asintió, mirando al horizonte. Todo el tiempo. Pero a veces, esas cosas no son solo tuyas. A veces, alguien más las lleva contigo, aunque no lo sepas. Sus palabras me confundieron, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se levantó y me tendió la mano. Ven, hay algo más que quiero mostrarte. Caminamos un poco por un sendero estrecho, hasta llegar a un claro donde había un árbol enorme, con ramas que se extendían como si quisieran abrazar el cielo. En la base del tronco, había una pequeña placa de madera, grabada con una frase, para los que buscan, siempre hay un camino. Esto lo hice hace años, dijo, tocando la placa con los dedos. Fue después de algo que cambió mi vida. Quise dejar una marca, algo que le recordara a alguien más que no está solo. Me quedé mirando la placa, con un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero sentía que ese lugar, esa frase, tenían algo que ver conmigo. Era una sensación absurda, pero no podía sacudírmela. ¿Por qué me trajiste aquí? Pregunté, mi voz temblando. Él se giró hacia mí, y por un momento, pensé que iba a decir algo importante, algo que lo explicaría todo. Pero en cambio, solo sonrió, esa sonrisa torcida que me volvía loca. Porque pensé que te gustaría, dijo simplemente. No le creí. Había algo más, algo que no me estaba diciendo. Pero no insistí. No esa noche. En cambio, me senté bajo el árbol, y él se sentó a mi lado. Hablamos hasta que el cielo empezó a aclararse, de todo y de nada, de sueños que nunca le había contado a nadie, de miedos que ni siquiera me había admitido a mí misma. Y cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de rosa y naranja, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. Pero esa esperanza venía con un precio. Porque mientras él hablaba, mientras me dejaba entrar en pedazos de su mundo, no podía ignorar la sensación de que me estaba acercando a algo que no estaba lista para enfrentar. Algo sobre mi madre, sobre mi pasado, sobre él. Y cuando volví a casa esa mañana, con el corazón lleno y la cabeza hecha un desastre, supe que no podía seguir ignorando las señales. Él sabía algo. Y yo necesitaba descubrir qué era. El amanecer en el mirador me había dejado en un estado de vulnerabilidad que no estaba acostumbrada a sentir. Sus palabras, la placa en el árbol, la forma en que parecía conocerme sin que yo le hubiera dado las piezas de mi historia, todo eso se arremolinaba en mi cabeza como una tormenta que no podía calmar. Intenté volver a mi rutina, al café, a las charlas con Marisol, pero era como si una parte de mí se hubiera quedado en ese claro, bajo las estrellas, buscando respuestas que no estaba segura de querer encontrar. Los días pasaron, y él no apareció. Ni en el café, ni en mi teléfono, ni en las calles que recorría con la esperanza de cruzármelo.
Su ausencia era un vacío que crecía con cada hora, y con él venían las dudas. ¿Había imaginado la conexión entre nosotros? ¿Era yo la que estaba proyectando algo en él, buscando un salvador donde solo había un extraño? Me sentía atrapada entre querer olvidarlo y necesitar verlo de nuevo, como si él fuera la clave para algo que ni siquiera entendía. Una tarde, mientras limpiaba la máquina de espresso, Marisol me dio un codazo suave y señaló la puerta con la barbilla. «Oye, mira quién está aquí», dijo, con un tono que era mitad burla, mitad curiosidad. Mi corazón dio un salto, pero cuando levanté la vista, no era él. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el rostro curtido y una gorra gastada. No era un cliente habitual, pero algo en su forma de moverse, en la manera en que sus ojos recorrieron el lugar antes de sentarse, me puso en alerta. Pidió un café solo y se quedó en una mesa junto a la ventana, mirando la calle como si esperara a alguien. No le di importancia al principio, pero mientras le llevaba su pedido, noté que tenía un cuaderno pequeño en la mesa, lleno de anotaciones desordenadas. En la esquina de una página, vi un dibujo, una flor, una gardenia. Mi mano tembló al dejar la taza, y él lo notó. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó, con una voz ronca pero amable. «Ese sí», balbuceé, forzando una sonrisa. «Es solo que, me gustan las gardenias». Él asintió, como si mi comentario no lo sorprendiera, y cerró el cuaderno con un movimiento lento. «Son flores especiales», dijo, mirándome con una intensidad que me hizo sentir expuesta. «No todo el mundo las aprecia». No supe qué responder. Me alejé de la mesa con el corazón acelerado, sintiendo que algo no encajaba. ¿Por qué un desconocido tenía un dibujo de una gardenia? ¿Por qué sentía que cada encuentro, cada detalle, estaba conectado de alguna manera con mi pasado? Esa noche, cuando llegué a casa, no pude contenerme más. Tomé el cuaderno que había desenterrado días antes y lo abrí de nuevo. Pasé las páginas hasta encontrar el poema sobre mi madre, el que hablaba de buscarla en las sombras. Pero esta vez, no lo cerré. En cambio, tomé un lápiz y empecé a escribir. No era un poema, ni una historia, solo palabras sueltas, fragmentos de lo que sentía: miedo, esperanza, confusión, anhelo. Escribí sobre él, sobre sus ojos que parecían saber demasiado, sobre la placa en el árbol, sobre las gardenias que seguían apareciendo como fantasmas de mi infancia. Escribir fue como abrir una compuerta. Las palabras salían torpes, desordenadas, pero con cada línea sentía que recuperaba una parte de mí que había perdido. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos, pero también una claridad que no había sentido en años. Necesitaba respuestas. No podía seguir dejando que él, o mi pasado, me mantuvieran en la oscuridad. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para el turno en el café, recibí un mensaje suyo. Era una foto, el mismo árbol del mirador, bañado por la luz del amanecer, con un texto que decía: «Pensé en ti esta mañana». Mi corazón dio un vuelco, pero esta vez no era solo emoción. Había una determinación nueva en mí. Respondí: «Necesito verte. Hoy. Hay cosas que tenemos que hablar». Su respuesta llegó minutos después. «Estoy de acuerdo». En el café, a las 6. El día pasó en una bruma de ansiedad. Cuando las 6 de la tarde llegaron, estaba detrás de la barra, limpiando la misma taza por tercera vez, cuando la puerta se abrió. Ahí estaba él, con su chamarra vieja y esa calma que parecía inquebrantable. Pero esta vez, noté algo diferente, una tensión en sus hombros, como si él también supiera que algo estaba a punto de cambiar. Se sentó en la barra, pidió su chocolate caliente de siempre, y me miró directamente a los ojos. «Te ves seria», dijo, con un toque de humor que no llegó a su mirada. «¿Qué pasa?». Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras. No era fácil. Había tantas cosas que quería preguntar, tantas piezas que no encajaban. Pero fui directa. «¿Quién eres?», pregunté,
mi voz más firme de lo que esperaba. Y no me digas que eres solo un tipo que arregla motos o que le gusta la música en vivo. Sabes cosas de mí, cosas que no te he contado. Las gardenias, mis cuadernos, mi pasado. ¿Cómo? Por un momento, no dijo nada. Solo me miró, y en sus ojos vi un torbellino de emociones, culpa, tristeza, algo que parecía arrepentimiento. Luego, bajó la mirada y dio un sorbo a su bebida, como si necesitara ganar tiempo. No quería que fuera así, dijo finalmente, su voz baja. No quería que te sintieras expuesta. Pero tienes razón. Hay cosas que no te he dicho. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Entonces dímelas, insistí. ¿Por qué siento que te conozco? ¿Por qué sabes tanto de mí? Él suspiró, pasando una mano por su cabello desordenado. Luego, sacó algo de su chamarra, un sobre pequeño, arrugado, con un borde desgastado. Lo puso en la barra, entre nosotros, pero no lo abrió. Esto no es fácil de explicar, dijo. Pero antes de que te diga nada, necesito que sepas que no quería hacerte daño. Nunca fue mi intención. Sus palabras me helaron. ¿Hacerme daño? ¿De qué estaba hablando? Quise tomar el sobre, pero él puso su mano sobre la mía, deteniéndome. Su tacto era cálido, pero había una urgencia en el que me puso aún más nerviosa. Prométeme que vas a escuchar todo antes de decidir qué hacer, dijo, mirándome con una intensidad que me hizo temblar. Porque una vez que abras esto, no hay vuelta atrás. Asentí, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que me detuviera, que corriera, que no dejara que él abriera esa puerta al pasado que tanto me había esforzado por cerrar. Pero no podía. Había llegado demasiado lejos. Él retiró su mano, y con un movimiento lento, abrió el sobre. Dentro había una foto, vieja, con los bordes doblados. La puso frente a mí, y el mundo se detuvo. Era una foto de mi madre, joven, sonriendo, con un ramo de gardenias en las manos. Y a su lado, un hombre que no reconocí al principio, pero cuyos ojos, esos ojos eran los mismos que me miraban ahora desde el otro lado de la barra. Ella. Empecé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Era mi hermana, dijo él, su voz apenas un susurro. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Mi madre. Su hermana. Eso significaba. No podía procesarlo. Todo lo que creía saber sobre él, sobre mí, sobre mi pasado, se derrumbó en un instante. Y mientras él empezaba a hablar, a explicarme cosas que nunca imaginé, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El café parecía haberse quedado en silencio, aunque el murmullo de los clientes y el zumbido de la máquina de espresso seguían ahí. La foto en la barra, con mi madre sonriendo y él, o alguien que se le parecía demasiado, a su lado, era como un portal a un pasado que nunca había entendido del todo. Sus palabras, era mi hermana, resonaban en mi cabeza, pero mi mente se negaba a procesarlas. ¿Mi madre? ¿Su hermana? Eso significaba que él. ¿Tú eres? Empecé, pero mi voz se quebró. No sabía cómo terminar la frase. Él bajó la mirada, como si el peso de lo que estaba a punto de decir fuera demasiado incluso para él. Soy tu hermano, dijo, y cada palabra cayó como una piedra en un estanque, creando ondas que lo rompían todo a su paso. Bueno, medio hermano. Tu madre, ella fue mi hermana mayor. El mundo dio un giro. Sentí que el aire se me escapaba, como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de mi pecho. Me aferré al borde de la barra, tratando de mantenerme anclada, pero mi cabeza era un torbellino. ¿Hermano? ¿Cómo? Mi madre nunca mencionó a un hermano. Mi padre nunca dijo nada. Todo lo que sabía de ella era un rompecabezas incompleto, lleno de huecos que había llenado con suposiciones y dolor. No entiendo, susurré, mi voz temblando. ¿Cómo es posible? Mi madre, ella se fue cuando yo tenía 6 años. Nunca habló de una familia, de un hermano, de nada. Él asintió,
como si esperara mi confusión, mi incredulidad. Tomó la foto con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, y la miró antes de hablar. Ella era complicada, dijo, con un tono que mezclaba cariño y tristeza. Nuestra madre, tu abuela, murió cuando yo era pequeño. Ella me crió, aunque apenas era una adolescente. Pero nunca fue fácil. Había cosas que ella cargaba, cosas que no compartía con nadie, ni siquiera conmigo. Cuando se fue de casa, yo tenía 10 años. No supe nada de ella durante mucho tiempo. Hizo una pausa, y sus ojos se perdieron en la foto, como si estuviera viendo algo más allá de la imagen. Hace unos años, la encontré. No fue fácil. Ella no quería ser encontrada. Pero cuando finalmente hablamos, me contó sobre ti. Me dijo que tenía una hija, que te había dejado con tu padre porque creía que era lo mejor para ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, no del todo. Era rabia, confusión, un dolor que había enterrado durante años y que ahora salía a la superficie como un volcán. ¿Lo mejor para mí? Dije, mi voz más alta de lo que esperaba. Me abandonó. No me dio explicaciones, no me dio nada. Solo se fue. ¿Y ahora me dices que tú eres mi hermano? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué todo esto, las charlas, los tacos, el mirador? ¿Qué querías? Él no se inmutó ante mi tono. Solo me miró, con esos ojos que ahora entendía por qué me parecían tan familiares. Quería conocerte, dijo simplemente. Quería saber quién eras antes de soltarte esto. No quería llegar a tu vida como un desconocido con una bomba. Pero, también tenía miedo. Miedo de que me odiaras, de que odiaras a nuestra madre aún más. Pues lo lograste, espeté, aunque no estaba segura de si lo decía en serio. Me sentía traicionada, expuesta, como si todo lo que había sentido por él, la conexión, la atracción, la esperanza, fuera una mentira. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el dolor en su voz, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la foto. No te pido que me perdones, dijo. Solo te pido que escuches. Hay cosas que necesitas saber, sobre ella, sobre ti, sobre por qué las cosas pasaron como pasaron. Quise gritarle que no quería saber, que no me importaba, que solo quería volver a mi vida antes de que él apareciera. Pero no pude. Porque en el fondo, siempre había querido respuestas. Siempre había querido entender por qué mi madre se fue, por qué me dejó con un padre que apenas sabía cómo quererme, porque mi infancia fue un rompecabezas roto. ¿Qué cosas? Pregunté, mi voz más suave ahora, aunque todavía cargada de desconfianza. Él respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo que le costaba decir. Nuestra madre, ella no se fue porque no te quisiera. Se fue porque estaba rota. Había cosas de su pasado, de nuestra familia, que la perseguían. Cosas que no podía enfrentar contigo a su lado. ¿Qué cosas? Insistí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. No me hagas sacártelo a pedazos. Él dudó, y por un momento pensé que no iba a responder. Pero luego, sacó otra cosa del sobre, una carta, escrita a mano, con una letra que reconocí al instante. Era la de mi madre. La había visto en las pocas notas que me dejaba antes de desaparecer, en los cumpleaños que todavía celebraba conmigo. Mi corazón dio un salto. Esto lo escribió para ti, dijo, empujando la carta hacia mí. Pero nunca tuvo el valor de dártela. Me la dio a mí, antes de. Se detuvo, y la palabra que no dijo colgó en el aire como un eco. Antes de qué, quise preguntar, pero mi garganta estaba cerrada. Tomé la carta con manos temblorosas, pero no la abrí. No podía. No ahí, no con él mirándome, no con el mundo desmoronándose a mi alrededor. ¿Antes de qué? Logré decir, mi voz apenas un susurro. Él bajó la mirada, y cuando habló, su voz estaba rota. Antes de que muriera. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Mi madre, muerta? No, no podía ser.
Había pasado años imaginándola en algún lugar, viviendo una vida nueva, quizás con otra familia, quizás sin pensar en mí. Pero muerta, eso era algo para lo que no estaba preparada. ¿Cuándo? Pregunté, aunque apenas podía respirar. Hace 3 años, dijo. Un accidente. No, no fue fácil. Por eso te busqué. Ella me pidió que lo hiciera, que te encontrara, que te diera esa carta. Pero cuando te vi, no supe cómo hacerlo. Quise conocerte primero, asegurarme de que estabas bien. No sabía qué sentir. Rabia, tristeza, incredulidad, todo se mezclaba en un nudo que me apretaba el pecho. Quise odiarlo por ocultármelo, por entrar en mi vida como si nada, por hacerme sentir cosas que ahora se sentían tan equivocadas. Pero también había una parte de mí que quería abrazarlo, que quería aferrarse a él como la única conexión que me quedaba con mi madre. No sé qué hacer con esto, dije, sosteniendo la carta con fuerza, como si fuera a desaparecer si la soltaba. No tienes que hacer nada ahora, respondió, su voz suave. Solo, llévatela. Léela cuando estés lista. Y si quieres hablar, si quieres saber más, estaré aquí. No dije nada más. No podía. Me levanté, con la carta en la mano, y salí del café sin mirar atrás. Marisol me llamó, pero no me detuve. Caminé por las calles, sin rumbo, con la carta quemándome en la mano, con sus palabras resonando en mi cabeza. Mi madre estaba muerta. Él era mi hermano. Y yo estaba perdida, más perdida de lo que había estado en toda mi vida. Pero en algún lugar, en medio de ese caos, sabía que la carta que llevaba en la mano tenía las respuestas que había buscado durante años. Y aunque tenía miedo, sabía que no podía seguir huyendo de ellas. La carta pesaba más de lo que cualquier pedazo de papel debería pesar. La llevé conmigo toda la noche, apretada en mi mano mientras caminaba por la ciudad, como si soltarla significara perder lo último que me quedaba de mi madre. No la abrí. No podía. Cada vez que miraba el sobre, con su letra temblorosa y los bordes desgastados, sentía que el aire se volvía más denso, como si estuviera al borde de un abismo. Me senté en un parque, en una banca fría bajo un farol que parpadeaba, y dejé que las horas pasaran. El mundo seguía girando, los autos, las risas lejanas, el murmullo de la ciudad, pero yo estaba atrapada en un instante, en esa verdad que él había soltado como una granada. Mi madre estaba muerta, y él era mi hermano. Regresé a mi departamento cuando el cielo empezaba a teñirse de gris, justo antes del amanecer. La carta seguía en mi mano, pero ahora también tenía su chamarra, la que había usado tantas veces, la que aún olía a él. La dejé caer en la silla, junto con el sobre, y me tiré en la cama, agotada pero incapaz de dormir. Mi mente era un torbellino de recuerdos y preguntas. Recordé las pocas imágenes que tenía de mi madre, su risa cuando jugábamos en el patio, la forma en que cantaba mientras cocinaba, el silencio que se instaló en casa después de que se fue. Pero también recordé el dolor, la confusión, la sensación de ser insuficiente, de no haber sido suficiente para que se quedara. Y ahora él. Mi hermano. La palabra sonaba extraña, ajena, como si no perteneciera a mi vida. Había sentido tantas cosas por él, atracción, curiosidad, una conexión que no podía explicar, y ahora todo eso estaba teñido de una verdad que lo cambiaba todo. No era solo que fuera mi hermano, era que había entrado en mi vida sabiendo quién era, sabiendo lo que significaba, y había elegido no decírmelo hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué esperar? ¿Por qué dejar que me encarillara, que confiara en él, solo para romperlo todo con una foto y una carta? El sol ya estaba alto cuando finalmente me levanté. No fui al café ese día. Llamé a Marisol y le dije que no me sentía bien, lo cual no era del todo mentira. Ella no hizo preguntas, solo dijo que me cubría y que me cuidara. Me quedé en el departamento, mirando la carta desde el otro lado de la habitación, como si fuera una bomba a punto de explotar. Quería leerla, pero al mismo tiempo, tenía miedo de lo que encontraría. ¿Y si era una disculpa vacía?
¿Y si era una explicación que no podía aceptar? ¿Y si, peor aún, no decía nada que me diera paz? Pasé el día dando vueltas, intentando distraerme. Limpié el departamento, revisé mi teléfono, intenté escribir algo en mi cuaderno, pero nada funcionaba. La carta estaba ahí, llamándome, y cada hora que pasaba sentía que el peso en mi pecho crecía. Finalmente, cuando el atardecer pintó las paredes de naranja, me senté en el sillón, tomé el sobre y lo abrí con manos temblorosas. La carta era corta, escrita en una hoja de papel que parecía haber sido arrancada de un cuaderno. La letra de mi madre era inconfundible, aunque más temblorosa de lo que recordaba, como si hubiera escrito con prisas o con miedo. Mi niña, no espero que me perdones. No sé si alguna vez entenderás por qué hice lo que hice, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Cada día desde que me fui, he llevado tu rostro en mi corazón. Me fui porque estaba rota, porque no podía ser la madre que merecías. Había cosas de mi pasado, cosas que no podía enfrentar, que me estaban consumiendo. Pensé que estarías mejor sin mí, con tu padre, en un lugar donde mis demonios no pudieran alcanzarte. Sé que te fallé. Sé que dejé un vacío que no puedo llenar con palabras. Pero si estás leyendo esto, significa que él te encontró. Mi pequeño, tu hermano. Él es lo mejor que dejé en este mundo, además de ti. Cuídalo, por favor. Y cuídate a ti misma. Eres más fuerte de lo que yo nunca fui. Te amo, siempre. Mamá. Las lágrimas cayeron antes de que terminara de leer. No eran solo de tristeza, sino de una mezcla de alivio, rabia y amor que no sabía cómo manejar. Mi madre me había amado. Pero también me había abandonado. Había elegido irse, creyendo que era lo mejor, pero sin darme la oportunidad de decidir, de entender, de pelear por ella. Y ahora estaba muerta, y no había manera de preguntarle, de gritarle, de abrazarla. Dejé la carta en la mesa y me cubrí el rostro con las manos, dejando que el llanto me sacudiera. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando levanté la vista, vi mi cuaderno abierto en la mesa. Sin pensarlo, tomé un lápiz y empecé a escribir. No eran palabras ordenadas, no era una historia, solo un torrente de emociones, el dolor de su ausencia, la confusión de encontrar a un hermano, la rabia de haber sido dejada atrás. Escribí hasta que mis manos dolieron, hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando terminé, me sentí más ligera, pero también más perdida. La carta me había dado respuestas, pero también nuevas preguntas. ¿Qué demonios había estado enfrentando mi madre? ¿Qué la había roto tanto que sintió que no podía quedarse conmigo? Y él, mi hermano. ¿Qué papel jugaba en todo esto? ¿Por qué había esperado tanto para darme la carta? Esa noche, no dormí. Me quedé mirando el techo, con la carta a mi lado, preguntándome qué hacer ahora. Una parte de mí quería buscarlo, exigirle que me contara todo, que llenara los huecos que la carta dejaba. Pero otra parte quería correr, alejarme de él, de la carta, de todo lo que me obligaba a mirar el pasado que había enterrado. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir evitándolo. Si él era mi hermano, si era la última conexión con mi madre, necesitaba saber la verdad, toda la verdad. Le envié un mensaje, breve, directo. Necesito hablar. En el mirador. Esta noche. Su respuesta llegó casi de inmediato. Estaré ahí. Cuando llegó la noche, me puse su chamarra, metí la carta en el bolsillo y tomé un camión hasta el mirador. Él ya estaba ahí, sentado en la misma roca donde habíamos hablado antes, mirando las luces de la ciudad. Cuando me vio, se levantó, y por un momento, no supe qué decir. La carta ardía en mi bolsillo, y las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Leí la carta, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Pero no es suficiente. Necesito saber todo. ¿Qué le pasó a ella? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué tú? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Él suspiró, y en sus ojos vi el mismo dolor que había visto en la foto,
el mismo que ahora entendía que compartíamos. Te lo dije, no quería hacerte daño, empezó. Pero tienes razón. Mereces saberlo todo. Siéntate. Esto va a tomar un tiempo. Y mientras la ciudad brillaba a lo lejos, él comenzó a hablar, desentrañando una historia que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre él, sobre mí. Una historia que me rompería, pero que también, de alguna manera, empezaría a sanarme. El aire en el mirador era frío, pero no tanto como el nudo que se apretaba en mi pecho mientras él hablaba. La ciudad brillaba abajo, un mar de luces que parecía tan lejano, tan ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Él estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirando al horizonte como si le costara sostenerme la mirada. Yo estaba sentada en la roca, con la carta de mi madre en una mano y su chamarra sobre mis hombros, como si aún pudiera protegerme de lo que estaba a punto de escuchar. Nuestra madre, ella no era solo una persona rota, empezó, su voz baja, cargada de un peso que parecía venir de años atrás. Había cosas en su pasado, cosas de nuestra familia, que la marcaron. Nuestro padre, él no era un hombre fácil. Era duro, controlador, y cuando nuestra madre murió, él volcó todo su dolor en nosotros. Sobre todo en ella, porque era la mayor. La hacía responsable de todo, de mí, de la casa, de cosas que una chica de 15 años no debería cargar. Hizo una pausa, y vi cómo sus manos se apretaban dentro de los bolsillos. Yo apenas podía respirar, imaginando a mi madre, tan joven, atrapada en un mundo que no le daba espacio para ser. Ella escapó cuando pudo, continuó. Se fue de casa, me dejó con él porque no tenía otra opción. Pero eso la rompió aún más. Se culpaba por dejarme, por no ser lo bastante fuerte para llevarme con ella. Cuando te tuvo a ti, pensó que era su oportunidad de empezar de nuevo, de ser mejor. Pero el pasado no la dejaba en paz. Él, nuestro padre, la encontró un par de veces. No sé cómo, pero lo hizo. Y cada vez que aparecía, traía consigo los mismos demonios. ¿Qué demonios? Pregunté, mi voz temblando, aunque ya temía la respuesta. Él se giró hacia mí, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Eran contenidas, como si luchara por no dejarlas caer, pero estaban ahí. Abuso, dijo, la palabra cayendo como un trueno. No físico, no siempre, pero sí emocional, psicológico. La hacía sentir que no valía nada, que todo lo que tocaba lo destruía. Cuando tú naciste, ella intentó protegerte de eso, de él, de todo lo que ella había vivido. Pero no podía. Cada vez que miraba su vida, veía las cadenas de las que no podía escapar. Por eso se fue. No porque no te quisiera, sino porque creía que su presencia te haría daño, que te arrastraría con ella. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, sin control. Recordé las veces que mi madre parecía ausente, incluso cuando estaba conmigo. Sus ojos perdidos, su risa que a veces sonaba forzada. Siempre pensé que era yo, que algo en mí no era suficiente. Pero ahora entendía que ella estaba luchando contra algo mucho más grande, algo que no podía combatir sola. ¿Y tú? Pregunté, mi voz rota. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no me buscaste antes? Él se acercó y se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Por un momento, me pareció el mismo hombre que conocí bajo la lluvia, el que me llevó a comer tacos, el que me hizo reír en un bar de blues. Pero ahora también era mi hermano, alguien que compartía mi sangre, mi dolor. Porque no sabía cómo, admitió. Después de que ella se fue, nuestro padre se volvió aún más duro. Me escapé cuando tenía 15 años, viví en la calle un tiempo, aprendí a sobrevivir. Pero nunca dejé de buscarla. Cuando la encontré, años después, ella ya estaba enferma. No un accidente, como te dije antes. Mentí porque no quería que supieras lo peor de una vez. Fue cáncer. Rápido, cruel. Me pidió que te encontrara, que te diera la carta, que te dijera que te amaba.
Pero también me pidió que no te contara todo de golpe. Quería que te conociera primero, que viera quién eras antes de soltarle esto. ¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio? Insistí, mi voz cargada de frustración. ¿Por qué dejarme sentir cosas? ¿Por qué dejar que me acercara a ti así? Él bajó la cabeza, y cuando habló, su voz estaba llena de arrepentimiento. Porque yo también quería conocerte. No solo como una promesa a ella, sino como mi hermana. Quise verte reír, verte ser tú, antes de que todo esto te golpeara. Y sí, me equivoqué. No debí dejar que pasara tanto tiempo. No debí dejar que las cosas se confundieran. Lo siento. Sus palabras dolían, pero también sanaban. Había una parte de mí que quería odiarlo por ocultarme la verdad, por dejar que me enamorara de la idea de él, de alguien que resultó ser mi hermano. Pero otra parte, más grande, entendía. Él había perdido tanto como yo, quizás más. Había cargado con el mismo dolor, el mismo abandono, y aún así, había elegido buscarme, elegirme, a pesar de todo. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y respiré hondo. La carta seguía en mi mano, arrugada ahora por la fuerza con la que la había sostenido. ¿Y ahora qué? Pregunté, mirando las luces de la ciudad, que parecían más brillantes ahora, como si el mundo estuviera empezando a girar de nuevo. ¿Qué hacemos con esto? Con ella, contigo, conmigo. Él sonrió, esa sonrisa torcida que ahora sabía que era parte de nuestra historia compartida. Ahora vivimos, dijo. Vivimos con el dolor, con el amor, con todo lo que ella nos dejó. Y lo hacemos juntos, si tú quieres. No te pido que me veas como un hermano de la noche a la mañana. Solo te pido, que no me dejes fuera. No pude evitar reírme, aunque fue una risa rota, mezclada con lágrimas. Había algo tan puro en su voz, tan honesto, que disolvía la rabia que aún sentía. Me levanté, todavía temblando, y miré el árbol con la placa que él había tallado años atrás. Para los que buscan, siempre hay un camino. Ahora entendía por qué me había traído aquí, porque esas palabras resonaban tanto. Él había estado buscando, igual que yo. Buscando a nuestra madre, buscándome a mí, buscando un lugar donde encajar. Está bien, dije finalmente, mi voz más firme ahora. Pero con una condición. Él levantó una ceja, curioso. ¿Cuál? Dime tu nombre, dije, y esta vez, mi sonrisa fue genuina. No puedo seguir llamándote el tipo misterioso en mi cabeza. Él rió, una risa profunda, liberadora, que llenó el aire entre nosotros. Mateo, dijo. Me llamo Mateo. Asentí, dejando que el nombre se asentara en mi corazón. Mateo. Mi hermano. Mi familia. Nos quedamos un rato más en el mirador, hablando de cosas pequeñas, de cosas grandes, de nuestra madre, de los años perdidos, de los que vendrían. No todo estaba resuelto. El dolor seguía ahí, las preguntas, las heridas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Había encontrado algo que no esperaba, no solo un hermano, sino una parte de mí misma que había perdido. Y mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, supe que, aunque el camino había sido duro, finalmente estaba empezando a sanar.